Entonces ya estamos grabando. Esta clase vamos a platicar sobre el movimiento ondulatorio. Entonces este capítulo se resume básicamente en ondas del tipo mecánico. Aquí les empieza dando una definición de texto. Lo más importante es esto que está aquí, ¿sí? Particularmente una onda, ya habíamos dicho que es un ente físico que propaga energía y momento. Entonces las ondas mecánicas son estas perturbaciones físicas o entes que propagan energía y momento. Y lo más importante, una onda mecánica requiere forzosamente un medio elástico, ¿sí?, para poderse propagar. Un medio elástico es aquel que puede modificar sus dimensiones o sus propiedades y eventualmente recuperarlas. Un ejemplo muy simple de medio elástico puede ser el agua, puede ser el aire, incluso puede ser un sólido, ¿sí? Entonces existe un rango donde las ondas mecánicas pueden propagarse por este tipo de materiales sin que el material se vea destruido o el material se vea modificado permanentemente. Ya los tipos de ondas los habíamos discutido. Tenemos la onda transversal, es decir, la perturbación es perpendicular a la dirección de propagación, y tenemos la onda longitudinal, donde el efecto de compresión o de rarefacción se ve en la misma dirección donde se propaga la onda. Entonces aquí la onda va de izquierda a derecha, entonces esta compresión va viajando de izquierda a derecha. Entonces todo esto ya lo habíamos platicado, ¿sí? Todo esto ya lo habíamos platicado de manera simple, directa, y con lo primero que vamos a ir es con el cálculo de la rapidez de una onda. Entonces aquí les muestran el siguiente dispositivo experimental. Es una cuerda que está tensada con ayuda de un peso, ¿sí? Entonces esto se estira y aquí de forma externa se produce la perturbación y queremos saber con qué velocidad va a viajar esta perturbación. Y directamente, sin, digamos, aquí nos discuten brevemente que entre más tenso esté el medio, es decir, entre más estirada esté la cuerda, la perturbación va a poder viajar más rápido, y lo que va a evitar que viaje la perturbación es, en este caso, inversamente proporcional a la densidad de la cuerda, ¿sí? Esto lo denominamos como una densidad lineal. Es la masa de la cuerda entre la longitud de la cuerda. Entonces esta mude aquí, acuérdense que se le llama densidad lineal, y directamente nos dan esta fórmula. Ahora, para no dejarlos tan en el aire, esa fórmula sale de cierta, digamos, de cierto procedimiento. Entonces ahí al que le interese le voy a pasar este libro que en algún momento me pasó un profe de la carrera, ¿sí? La verdad, este profe me cae medio gordo a veces, pero bueno, eso no le quita la valía a su material. Entonces esa fórmula que está ahí sale aquí de jugar con unas derivadas, ¿no? Ya se saben la derivada de la posición es la velocidad. Ya conocen esta fórmula, ¿sí? Esto es la amplitud de la onda. Entonces se pone a jugar un poquito con esto. Y ¿dónde está la ecuación de onda? Aquí está. Entonces se pone a trabajar o a deducir cuál es la ecuación de onda para una cuerda estirada, ¿sí? El problema de hacer esto es que aparecen por aquí unas derivadas parciales, ¿sí?, y unas ecuaciones diferenciales. Entonces dentro de la deducción aparecen naturalmente la densidad de la cuerda y la fuerza con la cual está estirada, y de la ecuación se identifica que esto de aquí tiene que ser la velocidad al cuadrado, y de ahí sale esa fórmula que les está mostrando el libro de Timmins. Nada más para no dejarlo en el aire. Entonces en un ratito les voy a compartir este material para quien lo quiera checar, y digamos para que no vean que esto sale de la manga. Entonces esta fórmula es consecuencia de ahora sí que de una ecuación diferencial, ¿sí?, la 21.1. No es el interés del tema ponernos a profundizar en ese tipo de tópicos, pero bueno, aquí está más o menos justificado, ¿sí? Y ya ubicando esta fórmula se pueden hacer algunos cálculos bastante sencillos. Por ejemplo, les dan la longitud de una cuerda, les hablan que es una cuerda de 2 metros, la masa de esta cuerda es de 0.3 gramos, ¿sí?
y se le aplica una tensión, una fuerza de estiramiento de 20 newtons. Entonces estos 0.3 gramos los transformamos a kilogramos. Con esto podemos calcular la densidad de la cuerda y simplemente sustituimos aquí. Entonces, consecuencias importantes de esta fórmula: a mayor fuerza, mayor tensión del material, mayor velocidad; a mayor densidad, menor velocidad de propagación, ¿sí? Entonces, lo importante de esta fórmula que estamos mostrando aquí, que de hecho más bien prefiero platicar de esta, lo importante de esta fórmula, vamos a marcarla, es que entre mayor fuerza, entre mayor constante de restitución tenga el medio, como lo es un sólido, la velocidad será más alta, y también entre mayor sea la densidad, también esta velocidad se va a ver afectada. Entonces el equilibrio entre la fuerza y la densidad del medio es lo que determina la velocidad de propagación. Por ejemplo, esta misma fórmula se puede adaptar para gases, ¿sí? Aquí en lugar de fuerza va una cosa que se llama la compresibilidad del gas, es decir, qué tanto puede cambiar de volumen, qué tan elástico es, y aquí en lugar de la densidad lineal va la densidad del gas, ¿sí? Para un líquido, aquí se pone la constante de compresibilidad del líquido, que suele ser muy bajita, y aquí se pone la densidad del líquido. Entonces vean que, o sea, que son cosas bastante sencillas. Después aquí les platica del movimiento ondulatorio periódico. Nosotros ya estudiamos el modelo matemático utilizando un poquito de cálculo. Entonces, ya que definimos el periodo espacial, que es la longitud de onda, pues para calcular la velocidad de propagación, lo único que se tiene que hacer es esta distancia en cuánto tiempo se recorre. El tiempo que tarda en recorrerla, pues es precisamente el periodo de la onda. Entonces, este es justamente el periodo. Entonces, la velocidad de la onda es la longitud de onda entre su periodo. Vean que esta fórmula no es más que posición entre tiempo, ¿sí? Nada más que aquí la posición la escribimos como longitud de onda. Y si este periodo nosotros lo subimos, acuérdense que el periodo se transforma en frecuencia. Entonces, la fórmula más utilizada para estimar velocidades de ondas es esta: frecuencia por longitud de onda. Y con esta fórmula se pueden abordar y resolver una gran infinidad de problemas. De hecho, esta fórmula aplica para problemas que son bastante complicados. Entonces esto es una relación bastante universal, ¿sí? Hay que multiplicar la frecuencia por la longitud de onda para obtener la velocidad. Y aquí les pone un ejemplo bastante sencillito. Les dicen que en un minuto se cuentan 80 ondas, ¿sí? Y que una cresta determinada logra recorrer este periodo de esta distancia de 12 metros en 8 segundos. Entonces nos piden encontrar, ¿cómo se llama? Nos piden encontrar la longitud de onda. Entonces, de la fórmula de aquí arriba despejas la longitud de onda, es decir, va a ser velocidad entre frecuencia. Aquí la tienes. La velocidad la calculas muy fácilmente dividiendo 12 metros entre 8 segundos. Aquí está una velocidad de 1.5 metros por segundo. Y la frecuencia la sacas de estas 80 ondas por minuto. Lo transformas a segundos, ¿sí? Entonces nada más se hace ahí un cambio de unidades. Entonces 80 se divide entre 60 Ya para no que... se escucha nada. Bueno, es que el internet anda muy feillo. De hecho a veces, ustedes a lo mejor no se dan cuenta, pero se me cierra y se me abre la llamada. ¿Ya se escucha un poquito mejor? Bueno. ¿Ya se escucha un poco mejor? Sí, bueno, Estoy viendo que cerrar aquí que me pueda consumir datos para ver si puedo mejorar la velocidad del internet.
Bueno, entonces les comentaba en el último paso, 80, ¿cómo se llama? Las 80 ondas en un minuto para convertirlas a hertz, a frecuencia. Pues bueno, esos minutos hay que cambiarlos a segundos, entonces es 80 entre 60. Entonces vean que sacar estos datos se hace con fórmulas que ustedes ya conocen, muy simples. Aquí les hablamos otra vez de las condensaciones y rarefacciones, de lo que se está analizando, y ya con esto se puede obtener la longitud de onda. Ahora, energía de una onda, ¿sí? La energía de una onda, para calcularla, lo único que se tiene que hacer es ver en qué momento o en qué parte de la onda tenemos pura energía cinética. Ya sabemos que toda la energía mecánica es la suma de energía potencial más energía cinética. El máximo de energía cinética, las ondas siempre lo logran en estas partes que les vamos a llamar nodos, ¿sí? Cuando la onda alcanza su punto más alto o su punto más bajo, ya sabemos que su velocidad tiene que ser igual a cero. Entonces aquí vamos a tener pura energía potencial. Cuando la onda alcanza el punto de referencia, que es este cero que se encuentra aquí, sabemos que tiene su velocidad máxima. Y para encontrar el valor de la velocidad máxima, nada más tenemos que utilizar esta otra fórmula, ¿sí? Esa fórmula, creo que no se las justifican desde antes, esta viene del capítulo 14, pero vamos a explicar de dónde sale este 2πf por A, que es la velocidad. Entonces nosotros con cálculo, esto ya no lo ocupamos, vimos que la velocidad de la onda se podía calcular con una fórmula como esta. Velocidad en función del tiempo es igual a la amplitud de la onda, que es la A mayúscula, por la frecuencia angular por el seno de la frecuencia angular o velocidad angular por el tiempo menos la fase. Entonces nosotros, y bueno, dependiendo del problema, la fase puede ser positiva o negativa, pero digamos, eso no va a importar. Ya habíamos discutido que para tener la velocidad máxima, lo que tenemos que hacer es este seno volverlo un 1. Y entonces nos queda simplemente esto de aquí. La amplitud por la frecuencia angular. Y de nuestros cursos anteriores, seguramente no se acuerdan, pero resulta que la frecuencia angular es 2pi por la frecuencia. Entonces, si ustedes sustituyen esto aquí, la velocidad máxima, que ya no depende del tiempo, eso es bien importante, el tiempo chupó faros porque el seno se hizo un 1, vamos a tener amplitud por 2πf. Entonces, por simplicidad, el 2 lo pongo primero y el πf lo pongo después. Entonces, de aquí salió esto. Sale precisamente de una derivada. Esta fórmula de aquí, el libro de la velocidad máxima se las trata de justificar de otra manera un poquito más, digamos, más física, no menos matemática. Y ya una vez que sustituyen aquí, con esto se puede calcular fácilmente la energía de una onda, ¿sí? Entonces necesitan, en este caso, esta m, que es la masa de la cuerda o lo que se está moviendo, la amplitud de la onda y la frecuencia con la que la hace. Y bueno, ese 2pi cuadrada pues es simplemente una constante. Ahora, esta masa de la cuerda a veces es media complicada de conseguir. Entonces lo que hacen aquí en el siguiente paso, toda la ecuación la dividen entre la longitud de la cuerda, para que masa entre longitud se haga la densidad de la cuerda, y esto de acá es la densidad de energía, ¿sí? Entonces, para tener la energía de una cuerda vibrante, ya nada más esta L la pasamos multiplicando del otro lado, y ya con esto podemos hacer bastantes cálculos, ¿sí? Aquí para, por ejemplo, introducir la variable tiempo,
como las velocidades de propagación aquí son constantes, pues el tiempo deberá ser la longitud de la cuerda entre el tiempo que tarda en transcurrir o en viajar la onda a través de ella. ¿Sí? Y para encontrar la potencia de la onda, pues ya nada más divides energía entre este tiempo. Y te quedas con esto de por acá. Entonces la energía de una onda, de una cuerda vibrante, la potencia de una cuerda vibrante es la energía, que la puedes calcular con la fórmula de acá, o la densidad de energía por su velocidad. Entonces vean que son deducciones muy simples. El paso misterioso era este, pero este paso misterioso pues ya queda muy bien explicado con esta cuestión del que vimos ahí del tema del intermedio, ¿no? Que es el modelo matemático, por eso procuro verlo antes. Y ya combinando aquí todas las fórmulas, pues se puede llegar a esto, ¿sí? Entonces, para resolver algunos de los ejercicios, algunas cosas que haremos por simplicidad va a ser acudir a estas ecuaciones así directamente, pero vean que ya todas estas ecuaciones las podemos justificar. Ahora, la siguiente parte, vean, ya mero vamos a acabar el capítulo. Lo siguiente que nos queda es ver el tema de superposición de ondas. Entonces, la superposición de ondas tiene que ver con la suma o resta de funciones. Cada onda en general va a estar representada aquí por funciones seno o coseno. Cada función va a tener sus respectivas, por ejemplo, amplitudes, frecuencias, etc. Entonces, lo único que hacemos es sumarlas algebraicamente, ¿sí? Para que este tema quede así como muy... Ay, perdón, se cortó la llamada. Para que este tema quede, digamos, un poquito más entendido, este concepto se puede explicar muy fácilmente con GeoGebra. Entonces aquí GeoGebra es una herramienta muy valiosa para entender los procesos de superposición de ondas. Nomás dejen ahí que cargue un poquito. Entonces, por ejemplo, vamos a graficar una onda que tenga 2 de amplitud. Las hemos estado representando aquí con coseno. Entonces tiene una amplitud de 4, coseno de, y aquí vamos a ponerle una velocidad angular o una frecuencia angular de 0.2 pi. .2 pi, en este caso aquí va multiplicada por x, que va a ser la posición, más alguna fase. La fase, por ejemplo, la podríamos poner como pi entre 3. No sé por qué, pero no está mostrando el carácter pi, pero aquí anda pi escondido. Entonces tenemos esa onda. Vamos a copiar una estructura bastante similar. Entonces vamos a poner una onda con las mismas características, nada más con menos amplitud. Entonces ahí tenemos el caso de 2 ondas. Entonces la superposición de ondas, lo único que significa es que estas cosas algebraicamente se van a combinar. Entonces, donde tenemos las partes positivas, vean que coinciden, entonces este con este se va a sumar. Este con este se va a sumar, entonces se van a sumar punto a punto. Lo que voy a hacer aquí, voy a sumar f de x más g de x. Nada más vamos a ponerle un color diferente.
Entonces lo que voy a estar haciendo ahorita en GeoGebra, voy a estar cambiando las, ¿cómo se llama? Las características de estas dos ondas que estamos sumando, y en rojo ustedes van a poder ver la suma que va a estar quedando. Por ejemplo, vamos a modificar la fase. Ah, miren, ya aparecieron los pis. Hicieron dos veces. Entonces ahí tenemos la superposición. Por ejemplo, a este vamos a quitarle su fase. Vamos a desfasarla. Entonces, como ya no coinciden los máximos, vean que la nueva onda resultante ya es más pequeña, ¿sí? Por ejemplo, si a este le pongo la misma fase, voy a hacer que las ondas coincidan y otra vez el rojo es máximo. Si yo a esto le pongo una fase de pi entre 2, las voy a desfasar exactamente como funciona un seno y un coseno. Y aquí, para que las ondas sean iguales, le voy a poner este 4. Profe, no se entiende nada. Bueno. ¿Ya se escucha, Zapata? Sí. es- No. Sí, de hecho escucho que tu voz como que se corta. A ver, otra vez, ¿ya se escucha bien, Zapata, o no? ¿O alguien más? Es que nosotros estamos muy trabado, profe. O tal vez es ahorita el Teams que está fallando. Porque, Sí. o sea, no se ha escuchado casi nada de la clase. Pues miren, podemos hacer lo siguiente. Eh, les, les propongo, esta clase se está grabando, entonces lo que se está grabando en mi computadora, afortunadamente se está grabando sin que se congele o se trabe la voz y todo eso. Entonces lo que puedo hacer es, digamos, por esta cuestión técnica, la clase la puedo dejar aquí, subo este video y pues bueno, su tarea va a ser ver el video, ¿sí? Y más bien les pediría que mañana pues tratáramos de abordar o aclarar dudas. Esto de superposición de ondas lo podemos volver a ver el día de mañana, pero lo que sí me interesa es que vayan siguiendo un poquito la explicación aquí del capítulo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí se alcanzó a escuchar eso último? Sí, veamos el video. Sí, entonces voy a detener la grabación aquí. Digo, luego yo sé que pasan estos problemas técnicos. De todas maneras, bueno, todavía nos quedan unos minutitos.